En este caso la pregunta es si lo que tenemos es, bueno, si esto es un subespacio vectorial de R4, entonces sabemos que tenemos dos condiciones. Las dos condiciones que se suelen, o sea, que tienen que cumplirse, se suelen poner, o bueno, se pueden poner como una única solución. Que sería que una escalar, en este caso voy a utilizar alfa, ¿eh? Un escalar multiplicado por un vector, vamos a suponer los vectores, tenemos los vectores v1 y v2. Estos dos vectores están dentro del subespacio. Nosotros queremos, entonces, eh, vamos a llamarlos a v1. Van a ser pues x1, x2, x3, x4 y v2', bueno, como estos dos vectores son vectores del subespacio, deben de cumplir estas condiciones, esta y esta. Luego veremos cómo se traduce, que es más o menos como lo hacíamos ayer. Bueno, es lo mismo, vaya. Vale. Entonces, sería lo mismo, como te decía ayer, esto de aquí, que demostrar que un escalar por el primer vector más otro escalar por el segundo vector pertenece al R4. Entonces, con eso ya nos bastaría para demostrar que es un subespacio vectorial. Empezamos. Entonces, esto vamos a llegar al mismo resultado que ayer, pero bueno, siempre hay que hacerlo en un problema de estos. Entonces, vamos a hacer, si quieres, ya toda la suma directamente, es decir, vamos a multiplicar a v1 por alfa, de tal forma que nos quede alfa x1, alfa x2, alfa x3, alfa x4, y luego lo que vamos a hacer es sumárselo al otro. Bueno, vamos a ponerlo en dos fases igual. x1, alfa x2, alfa x3, alfa x4, más beta x1', beta x2', beta x3', beta x4'. Hacemos la suma y nos queda alfa x1 más beta x1', alfa x2 más beta x2'. Este que ejercicio es el 3, ¿no? Sí, es el mismo de ayer. Creo que era el 3. 3J. No. Sí, el 3, vale. Joder, el enunciado, sin más. La alfa x3 más beta prima alfa x4 lo mismo que teníamos ayer. O sea, este va a ser, viene de la combinación de ambos. Cogemos los dos vectores que pertenecen o que cumplen las condiciones de subespacio, hacemos la suma y también deberíamos ver que el escalar por uno de ellos queda dentro del conjunto, ¿no? Se puede agrupar en esta única condición, como te decía, y este nuevo vector surge... Dime. No. O sea, vale, nada. Se resume en que tenemos que comprobar que esta combinación, este nuevo vector que montamos nosotros, está dentro del subespacio. Entonces, lo que te da aquí, tú tienes que verlo como las coordenadas de otro vector. La coordenada 1 de otro vector, la coordenada 2 de otro vector, la coordenada 3 y la coordenada 4 de otro vector. Lo que tenemos que ver es si este nuevo vector que lo hemos formado de esa combinación está dentro o no está, si pertenece o no pertenece al conjunto que estamos analizando, ¿no? Entonces,
¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Ahora lo que hacemos es, como hacíamos el otro día, metemos las condiciones. Es decir, nosotros sabemos por un lado que tenemos estas condiciones que se van a cumplir. Nosotros sabemos que x menos 1 menos x menos 2 es igual a 0, 2x1 más 4, x4 es igual a 0. Esto sería, digamos, para el primer vector. Si se cumple eso, está dentro del espacio, ¿no? Se tiene que cumplir para los tres. O sea, digamos, v1 y v2 Sí. asumimos que lo cumplen. Entonces, por eso ponemos que y' menos x2', este sería en el caso de v1, y en el caso de v2 lo que tendremos es esto, o sea, pero son la misma porque, o sea, son las mismas condiciones porque al final son vectores que forman, o sea, que están dentro del mismo subespacio, o sea, tienen que cumplir las mismas condiciones, tienen que estar dentro del mismo subespacio, no hay otra. Lo que pasa es que la coordenada 1, en el caso del primer vector, yo le he llamado x1, y en el caso del segundo vector le he llamado x'1. Entonces, esa es la única diferencia. Pero se van a cumplir estas dos. Entonces, tengo que tener esto en cuenta, y luego lo que tengo que comprobar es si lo que se cumple es lo siguiente. Es decir, si para el vector que he generado de esa combinación, también se cumple eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a empezar con cada una de estas dos condiciones. Porque lo que tengo que ver es si se cumple o no. ¿Vale? Entonces, yo lo que cojo es x1' es este de aquí. Tengo que ver si esto de aquí es igual a esto de aquí. Bueno, o menos esto de aquí. Esta condición es la que tengo que comprobar. Entonces, si empezamos, vamos a llamarle 1 y 2 si quieres. Si empezamos con la primera, nosotros lo que tenemos es que alfa x1 más beta x1' menos la segunda coordenada de este nuevo vector generado será alfa x2 más beta x2'. Ahora desarrollamos esto de aquí y nos quedaría. Recuerda que lo que tenemos que hacer es siempre sacar factor común, o sea, sacar un factor común los parámetros. Es decir, a nosotros nos va a quedar esto así. Ayer a los parámetros le llamaba lambda 1 y lambda 2. Pero bueno, hoy los he llamado alfa y beta. Igual es generalmente como los vais a ver. Bien, saco factor común los parámetros, es decir, por un lado alfa, que me quedará x1 menos x2, y por el otro lado saco beta, que me quedará x1' menos x2 igual a 0. Bien, aquí ahora lo que me tengo que fijar es si se cumple esta condición o no. O sea, yo lo que estoy mirando al final es si se cumple esto de aquí. Esto de aquí. Entonces, para ver si se cumple esto de aquí, yo me tengo que basar. Recuerda que alfa y beta son unos números, o sea, podrían ser cualquier número real. Cualquiera. No pueden ser cero. No puedes asumir que esto es cero y dices, pues ya es cero. No. Puede ser cualquier valor real. Entonces, estos nunca vas a poder asumir que son cero. ¿Cuál es el tema? Que me tengo que fijar en lo que yo sé que v1 y v2 cumplen, porque al final, cuando yo hago la combinación, lo que estoy haciendo es crear un nuevo vector, digamos, pero utilizando las coordenadas del vector v1 y v2. Entonces, tengo que ver si, bueno, con estas dos ecuaciones por vector que tengo, puedo simplificar algo, puedo sacar algo. Si te fijas, aquí lo que tenemos es que x1 menos x2 es 0. Es decir, esto de aquí va a ser 0. Por otro lado tenemos que x1' menos x2' también es 0. Entonces 0 más 0 igual a 0. Se cumple la condición. Entonces, ¿puedes explicar, sí, ¿puedes explicar de nuevo lo de por qué x1 menos x2 es 0? Sí, porque lo que asumo yo es que v1 y v2 son vectores del subespacio. Entonces,
se asume que tiene que cumplir esta condición, V1 y V2. Tiene que cumplir estas condiciones. Entonces, que cumplan estas condiciones quiere decir que x1 menos x2 tiene que ser 0. O sea, la coordenada 1 menos la coordenada 2 del vector tiene que sumar 0. Tiene que ser igual a 0. Y 2 veces la coordenada 1 más la coordenada 4 también tiene que ser 0. Son las condiciones del subespacio. Si no hubiesen estas dos condiciones, el subespacio que tendríamos sería todo el espacio R4. Entonces, son estas condiciones las que hacen que sea un subespacio de R4 y no todo el espacio R4. Pero digamos que esos dos vectores que ya asumimos que son del subespacio tienen que cumplir estas condiciones, que luego son las que nos vamos a basar para intentar ver si esto es, o sea, si se cumple la igualdad o no se cumple la igualdad. Y que se cumpla la igualdad en este caso es que sea o no un subespacio vectorial. Entonces, siempre ten presente estas dos. Este nuevo vector que hemos creado, estamos mirando a ver si lo cumple o no. Pero estos dos asumimos que ya cumplen las condiciones. Entonces, por eso se divide en alfa y beta, o se saca factor común alfa y beta para que las coordenadas del primer vector te vayan por un lado y las del segundo te vayan por otro. Y ver si realmente se puede simplificar o no. No sé si me entiendes, o se me ha entendido ahora. Creo que sí, no sé. Bueno, el tema es, alfa y beta, tú haces esto es operar y listo. Creas de 2, creas un nuevo vector. Un nuevo vector, míralo así. Este vector tiene 4 coordenadas. V1 y V2 cumplen las condiciones. Son dos vectores que sabes que están dentro de tu grupo. Pero al ser una suma de vectores por escalar, se te puede salir del grupo. Sí. Entonces, tú lo que quieres ver exactamente es si queda afuera o queda dentro del grupo, de tu subespacio vectorial. Porque así, Vale, y si queda beta dentro, y el alfa, ¿no? si no cumple las condiciones, es decir, si no está dentro del conjunto, ya no es un subespacio vectorial. Aquí lo que queremos demostrar es si es un subespacio vectorial. Y para que sea un subespacio vectorial, la combinación de estos dos vectores por un escalar, que sería esta de aquí, también debería cumplir las condiciones. Sus coordenadas también deberían de cumplir las condiciones porque si no, no es un subespacio vectorial. Entonces, nosotros queremos ver si las cumple o no las cumple, para saber si es un subespacio vectorial o no. Esta parte siempre es totalmente genérica. Siempre va a ser la misma, o sea, no cambia nada. Lo que cambia es las condiciones que apliquemos, que vendrían aquí. Entonces, esto digamos es la parte que cambia. Aquí yo lo que hago es simplemente me guío por esta fórmula. Empiezo por esta fórmula. Y me está diciendo, la coordenada 1 menos la coordenada 2 tiene que ser igual a 0. Entonces yo cojo y digo, bueno, la coordenada 1 de mi nuevo elemento será esta de aquí. Si le resto la coordenada 2, tiene que ser igual a 0. Entonces lo que hago es coordenada 1, esto no es más que x1'' y esto es x2''. Lo sustituyo por los valores que yo conozco. Estos valores, x1 y x1' o x2 y x2', yo sé que pertenecen al vector 1 y al vector 2. Y el vector 1 y el vector 2 sé que cumplen las condiciones. Porque estos asumo que están dentro. O sea, tú puedes asumir que dos vectores están dentro y comprobar si un tercero está. Que ese es el que te va a decir. Además aquí lo estoy haciendo totalmente genérico. Aquí no estoy asumiendo, no, es que tengo el vector 1, 2, 3, 4 y el otro 2, 3, 5, 6. No. Aquí estoy asumiendo que puede ser cualquier vector. Porque yo en ningún momento digo, la coordenada 1 del primer vector es 1, 2. No. Digo es x1 y x2. Punto. No digo más. Pero a lo que me llega es que aun siendo cualquier x1 y cualquier x2, cualquier x1' y cualquier x2',
estos dos siempre van a ser 0 porque es una condición que me pone el espacio del vector. Siempre va a ser 0, independientemente de cuál sea el valor de x1 y x2. Entonces, yo al final lo que opero es para cualquier vector que esté dentro del subespacio vectorial, porque no vale decir, cojo este vector y este vector, los multiplico por el escalar que yo quiera y me queda dentro. No, tienes que operar de una forma genérica. Porque ese vector puede tener, o sea, ese subespacio puede tener dos vectores o puede tener infinitos vectores. Entonces, con demostrar que la combinación de 2 cae dentro, no demuestras nada. Solo estás demostrando ese vector. Pero nada más. Quieres operar de forma genérica. Para que demostrar que cualquier combinación de vectores de ese espacio, multiplicados por un escalar, obviamente, queda dentro del mismo espacio. Cumple las condiciones, ¿no?, del espacio. Y para eso tienes que operar así, de forma genérica. Con x1 y x2. Entonces, esto es sistemático. Llegas, sustituyes por las coordenadas, lo que te pide aquí x1 menos x2, ta. Luego separas alfa y beta. Y luego estas expresiones que te dan aquí, las miras aquí. En las condiciones que sabes que cumplen v1 y v2. Siempre. Va a haber este caso también se cumple, pero va a haber algún caso en el que no se cumpla. Ya veremos. No sé si nos dará tiempo a ver. Si quieres podemos seguir con esto y ver si hay alguno. Pero puede ser que eso, de todos los 10 ejercicios que os da, solo haya en uno o en dos que no sea subespacio vectorial. Luego, vamos por la segunda, porque tenemos que demostrar las dos condiciones, que se cumplen las dos. Entonces, la segunda condición es 2x1' más x4' es igual a 0. Entonces, ahora tenemos 2 por la primera coordenada. ¿Era menos o más? Más la cuarta, que la cuarta era alfa x4 más beta x4'. Y esto será igual a 0. Bueno, tenemos que ver si se cumple o no, vaya. Entonces, lo mismo, yo multiplico y me queda 2 alfa x1 más 2 beta x1' más alfa x4 más beta x4'. Vale. Saco, como te decía, factor común el parámetro alfa. Si quieres, bueno, en este caso, bueno, vamos a ver para que se vea claro, pero bueno, te quedaría ¿dónde está el otro? Alfa aquí más x4 y por el otro lado beta. Te quedaría 2x1' más x4' igual a 0. Lo mismo, alfa y beta pueden ser cualesquiera, x1 y x4 pueden ser cualesquiera, al igual que x1' y x4'. Entonces, vuelvo a ceñirme a estos de aquí. En este caso sé que 2x1 más x4 es igual a 0. Es decir, esto va a ser igual a 0 y esto de aquí va a ser igual a 0. Con esta otra condición. Entonces, alfa por 0 más beta por 0 se cumple la igualdad.